en primer lugar, me quisiera presentar. Yo soy Fernando Fariñas, soy el director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Y bueno, he sido invitado personalmente por el doctor Tomás Álvaro, al cual desde aquí le agradezco infinitamente, bueno, pues el haberme invitado a estar con vosotros en este congreso o en esta reunión para hablar de un tema que a mí me parece de muchísimo interés, que es un tema que yo he trabajado muchísimo y del que he hablado muchísimo durante mucho tiempo, pero el que también, por desgracia, se me ha hecho muy poco caso, ¿no? Como a mí, como al resto de muchos o a muchos compañeros, ¿no? Vamos a hablar hoy de inmunidad y salud ambiental, y lo que pretendo dar es una breve introducción a una disciplina que quizás sea un poco conocida, que es la inmunotoxicología. Y a mí siempre me gusta empezar con esta diapositiva, y es que todo el mundo habla de que vamos hacia una medicina 3.0, hacia vacunas 3.0, hacia fármacos 3.0. E incluso hablamos de inteligencia artificial y de Big Data aplicada a la medicina. Y todo esto es cierto, es decir, sí que es verdad que toda la tecnología y todos los avances tecnológicos que hemos experimentado durante estos últimos 10 años nos están llevando hacia un nuevo tipo de medicina, que es esa medicina 3.0, ¿no? Pero no es menos cierto de que existe desde hace ya muchísimos años una epidemia silenciosa que ha ido cada vez incrementándose más y haciéndose más importante, y de la que muy poca gente habla, ¿no? Que es una epidemia que afecta fundamentalmente a nuestro sistema inmunitario, ¿eh? Aunque actualmente todo el mundo habla de la COVID-19 o de la gripe estacional que nos viene ya, etcétera, etcétera, hay una epidemia, hay varias epidemias silenciosas de las que nadie habla. Una de ellas es, por ejemplo, el aumento de la resistencia a los antibióticos. Como bien sabéis, para 2050 las grandes organizaciones internacionales que se dedican a la salud, y entre ellas la OMS, ha dicho que si seguimos así con el uso de antibióticos, para 2050 la primera causa de muerte en el mundo, por encima del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, etcétera, será las infecciones asociadas a bacterias multiresistentes, ¿no? Esa es una epidemia silenciosa. Pero también hay una epidemia silenciosa que está afectando a nuestro sistema inmunitario. Y de hecho, cada vez hay más gente, hay cada vez más personas que están afectadas por algún trastorno inmunitario. Por eso, aunque vayamos hacia una medicina 3.0, quizá no vayamos como población biológica eh, y humana, no vayamos hacia una inmunidad 3.0. Alguien dijo algún día que el declive de una especie se empieza a notar por el declive de su sistema inmunitario. Y de hecho, bueno, pues nuestra especie, el Homo sapiens, pues no va hacia precisamente un no declive del sistema inmunitario, sino que va hacia un declive del sistema inmunitario de forma importante. Y hay muchas formas de alterar nuestro sistema inmunitario, y el resultado puede ser, bueno, pues que desde lo que veis aquí, ¿no? Nuestra forma de comer, de nutrirnos, etcétera, ha hecho que haya una epidemia que es una pandemia realmente ya, de obesidad en el mundo, excepto en los países quizás que tienen menos desarrollados y que no tienen, por desgracia, acceso a alguna hiperalimentación, ¿no? Como tenemos otros, pero sí que hay una epidemia de obesidad manifiesta, que esa obesidad no solo se asocia a un aumento de los triglicéridos, del colesterol, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, sino que fundamentalmente hoy sabemos que la obesidad se asocia a desarreglos inmunitarios, y probablemente no, seguramente es el acicate
o es la gasolina que se le echa al fuego de la inflamación, de tal forma que la obesidad hoy se sabe que tiene, o el tejido adiposo, tiene una capacidad inmunorreguladora bastante importante. De tal forma que las personas obesas per se son personas que tienen una tasa de inflamación metabólica, de inflamación llamada silenciosa, pues patente, ¿verdad? Pero no solo eso, hay personas que están en el otro lado, ¿no? De la obesidad. Al otro lado estamos en el tema de la malnutrición. Eh, este niño que está malnutrido y que puede estar afectado por una enfermedad que se llama kwashiorkor o por una enfermedad que se llama marasmo, al fin y al cabo malnutrición calórico-proteica, esa malnutrición calórico-proteica también conlleva desarreglos inmunitarios. Por lo tanto, el estar demasiado obeso, como el no tener suficiente cantidad de energía a través de la alimentación, va a inducir alteraciones inmunitarias. Y son muchas las personas, las personas de todas las edades que están afectados por una u otra condición a nivel nutricional. Pero también tenemos mucha gente que está afectada por procesos de tipo alérgico, ¿no? Ahí cada vez más se diagnostican alergias de todo tipo y las alergias en estos últimos 20 años, el asma, la dermatitis atópica y otro tipo de alergias han aumentado de una forma absolutamente espectacular. Y ni que decir tiene que, bueno, cualquier tipo de proceso neoplásico oncológico también conlleva un proceso de inmunodeficiencia, de inmunodepresión importante, ya no solo asociado a la propia enfermedad, sino también a los tratamientos que se dirigen contra ella, ¿no? Y después también tenemos otro tipo de inmunodeficiencias que se deben ya, bueno, pues a las edades extremas, tanto los niños muy pequeñitos por su inmadurez inmunológica, los recién nacidos, como las personas ya muy mayores por un proceso denominado de inmunosenescencia, son, bueno, pues grupos de edad que se caracterizan por alteraciones inmunitarias. Y la inmunosenescencia es una de las alteraciones inmunitarias más evidentes que tenemos y de hecho, bueno, pues por desgracia también hemos visto que cuando cualquier virus o un agente infeccioso viene de forma como el SARS-CoV-2, de una forma tan absolutamente abrupta, pues los primeros que, por desgracia, caen por estas enfermedades y que presentan la más alta tasa de mortalidad son las personas mayores, ya digo, por este proceso de inmunosenescencia y no solo con la COVID-19, con una gripe, con un neumococo, con cualquier otro agente infeccioso. Y esto no solo afecta a los humanos, esta inmunidad 3.0 que yo pongo en interrogantes y de la que dudo, actualmente también afecta a los animales. De tal forma que si tenemos todo ese grupo de humanos que no tienen una inmunidad, digamos, del todo bien establecida o que funcione de forma óptima, también tenemos un montón de animales que andan con la misma historia, ¿no? Desde los animales de ganadería que viven en ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo en condiciones de mal manejo, hacinamiento, estrés, etcétera, a animales de compañía que viven con nosotros y que por desgracia pues pueden estar sometidos a los mismos factores ambientales que a nosotros nos hacen enfermar, pues conlleva también que todos estos animales tengan alteraciones inmunitarias patentes. Por lo tanto, aunque vamos hacia una medicina 3.0, es una medicina que vamos a tener que aplicar a una población humana y animal que está en situación de inmunocompromiso, muchos de ellos, ¿no? Y a partir de ahora quiero que la gente entienda que el inmunocompromiso no es alguien que esté comprometido con un inmunólogo, sino que es una situación en la cual, bueno, nuestro sistema inmunitario se ve impedido o se ve disminuido en su capacidad de hacer frente a determinados desafíos ambientales.
Eh, yo siempre digo lo mismo, la inmunidad realmente de un individuo es la suma de dos factores, su genética y el ambiente. La interacción genética-ambiente es lo que hace quién seas tú, desde el punto de vista de tu salud y desde el punto de vista en particular inmunitario. Así que si tú tienes una mala genética inmunitaria o tienes factores ambientales que contribuyen negativamente al funcionamiento de tu sistema inmunitario, tú vas a ser desde el punto de vista inmunitario una persona bastante deficiente, alterada, disregulada inmunológicamente hablando. De tal forma que la genética evidentemente pesa y pesa mucho. No, vamos, hay que recordar demasiado de que tenemos unos genes que promueven la producción de una serie de proteínas llamadas HLA, que son proteínas que el sistema inmunitario emplea para, entre otras cosas, reconocerse a sus propias células y para reconocer y para presentar agentes infecciosos que puedan poner en peligro la vida del individuo. Y hemos visto que esos HLA, que están evidentemente promovidos por nuestros genes, cada uno lleva una genética que lo hace llevar ciertos tipos de HLA, esos tipos de HLA te pueden defender mejor o peor, pueden hacer que te defiendas muy bien frente a cualquier agente infeccioso o te defiendas muy mal frente a cualquier otro, pero también puede hacer o promocionar o que se eleve el riesgo de padecer ciertas enfermedades inmunitarias. Así que hay genes o alelos del HLA que se han asociado a enfermedades, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que todo el mundo conoce, que está muy asociada al HLA-B27, igual que la uveitis anterior, o la esclerosis múltiple asociada a algunos tipos de HLA-DR, sobre todo el DR15, u otras enfermedades como la diabetes insulino dependiente, diabetes tipo 1, con el HLA DR3, DR4, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra genética pesa. Y pesa también para estos mismos HLA y estos mismos genes que tienen que ver con la respuesta inmunitaria para, insisto, hacer frente a infecciones o hacer frente a incluso, bueno, vacunas, ¿no? Se ha visto que personas que tienen determinados tipos de HLA responden peor a ciertas infecciones y responden peor a ciertas vacunas. Igual que se han descrito otros genes que no son el HLA, que son los genes TLR, que son genes de reconocimiento de patógenos que portan normalmente las células inmunitarias. Y en estos TLR, que los hay de diversos tipos, como podéis ver aquí, son moléculas que se sitúan tanto en la superficie celular como en el interior celular y cuyo objetivo primario es reconocer agentes infecciosos, pues resulta que alteraciones en alguno de estos genes que codifican para la producción de estas proteínas pueden alterarse. Y así sabemos que ciertas mutaciones que se dan en estos genes que codifican para estas proteínas pueden hacerte más o menos sensible a padecer ciertas enfermedades. Por ejemplo, hoy sabemos que esas personas jóvenes que mueren de COVID-19, muchas de ellas presentan mutaciones en un gen que codifica para un TLR que se llama el TLR7, que lo veis aquí, que es un receptor que está dentro de la célula y que la célula lo emplea fundamentalmente para darse cuenta de que ha sido invadida por un virus, en este caso un virus RNA, como puede ser el SARS-CoV-2, ¿no? Pues bien, se ha visto que con el SARS-CoV-2, con la COVID-19, hay individuos que mueren y que desarrollan enfermedad severa por COVID-19 debido a que presentan una mutación en este gen y hace que sus células no respondan bien a la infección viral. Al igual que hemos descubierto a lo largo de estos meses de esta pandemia, de que hay gente de que nace sin saberlo con deficiencias para la producción de interferón, que como bien sabéis es una molécula que tiene que ver con la respuesta frente a virus,
y hay gente que no sabe y que va por la calle andando y que no sabe que tiene a lo mejor un error innato genético de producción de interferón, y se ha visto que, bueno, con esta pandemia, que alrededor del 3,5% de las personas que han muerto jóvenes de COVID-19 tenían este error genético, tenían este defecto genético. Perdón. Y también hemos visto que hay personas que van paseando por la calle y que son capaces incluso no solo de producir buen interferón, sino también producir anticuerpos contra el interferón que ellos están produciendo y por lo tanto anular el propio efecto del propio interferón que está produciendo. A eso se le llaman fenocopias, inmunodeficiencias que se llaman fenocopias y que también parecen que la COVID-19 está teniendo un papel relevante. Con la COVID-19 estamos viendo que hay ciertas genéticas, ciertos individuos que justifican el que mueran jóvenes porque presentan estas alteraciones que le hacen que se defiendan mal frente a este tipo de agentes infecciosos. Pero eso es la genética y es un ejemplo, ¿no? La genética pesa, pero también pesa mucho los factores ambientales. Los factores ambientales tienen que ver mucho con la inmunidad. ¿Y qué entendemos por factor ambiental? Pues todo lo que esté rodeando a nuestro ambiente, desde la contaminación del aire, la exposición a agentes tóxicos, la radiación ambiental, la nutrición, el cómo comes, el estrés psicológico, los pesticidas que pueden ir en el alimento vegetal, evidentemente, que te comes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existen muchos factores ambientales que van a alterar también esa inmunidad. De tal forma que al final, si tus genes, si naces con una genética determinada y además estás expuesto ambientalmente a productos o factores de tipo biológico, químico o radiactivo, el tú, ese que pone aquí, el tú, desde el punto de vista inmunitario, desde el punto de vista de la salud general, pero desde el punto de vista inmunitario en particular, va a estar bastante deprimido, ¿no? O alterado. Y en esto se basa la inmunotoxicología. La inmunotoxicología no es ni más ni menos que estudiar cuáles son los factores que intervienen y que conjuntamente con los factores genéticos hacen que el individuo tenga un cierto nivel o un cierto perfil inmunitario. De tal forma que productos de cualquier tipo químicos, desde plaguicidas, productos de limpieza, contaminantes ambientales, radiaciones solares y otro tipo de radiaciones, como veremos ahora, todo eso influye y todo eso sumado a tu genética hace que tu sistema inmune tenga un perfil determinado y que te predisponga a padecer determinadas enfermedades, que pueden ir desde alergias hasta enfermedades autoinmunes o incluso ciertos tipos de cáncer. Pues bien, a la relación entre la genética, los factores ambientales, tóxicos fundamentalmente, y que como resultado final da lugar a un perfil inmunitario determinado, a esa disciplina se le llama inmunotoxicología. La inmunotoxicología es muy reciente, es una ciencia muy joven, de hecho tiene muy poquitos años. La inmunotoxicología nace, el nacimiento oficial de esta disciplina fue en 1973, cuando un grupo de granjeros de Michigan empezaron a manifestar graves disfunciones inmunitarias después de haberse expuesto a un producto químico industrial, que eran unos bifenilos polibromados que iban en unos plaguicidas que estaban utilizando, ¿no? Ahí en 1973 del siglo pasado, evidentemente el siglo XX, es cuando nace la inmunotoxicología. Fijaros que la inmunotoxicología apenas tiene, bueno, pues 50 años, no tiene mucho más. Si seguimos con la historia, tenemos una historia también en España, después de 1973, unos añitos después, 8 años después concretamente, en España, cuando en 1981 el síndrome de aceite de colza o el síndrome del aceite tóxico afectó a más de 20.000 personas, ¿no? Y esto fue
evidentemente también un refuerzo a esta disciplina de la inmunotoxicología, porque debido a la ingestión de este aceite, que era un aceite evidentemente tóxico, pues los cuadros principales que se dieron eran cuadros de tipo inmunomediado, ¿no? De tipo inflamatorio, con expresión de enfermedades autoinmunes muy graves, entre las que se incluían pues enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia o el síndrome de Sjögren o la enfermedad mixta del tejido conectivo o conjuntivo. Es decir, esto reforzó muchísimo más a esta disciplina y se le dio la importancia que realmente tiene. Desde el punto de vista animal, la inmunotoxicología también tiene una historia. Mirad, en la década de los 80, al igual que estaba concurriendo el síndrome del aceite de colza y habíamos tenido recientemente pues este nacimiento de la inmunotoxicología a través de estos granjeros de Michigan, pues también en los 80 hubo unos brotes relacionados con una infección letal por un virus que se le llamó morbillivirus en los mamíferos marinos, ¿no? Y esto hizo que, bueno, que muchos mamíferos marinos, entre ellos delfines y focas, pues apareciesen muertos o en proceso de muerte, varados en las playas, y nadie sabía muy bien por qué. Finalmente, cuando se hizo la necropsia de estos animales y se investigó bien, se vio que en todos ellos había un virus, que era un morbillivirus, de la familia del virus del sarampión o del virus del moquillo canino, ¿verdad? Que era el que, bueno, pues estaba involucrado en la muerte de estos animales. Pero realmente el virus no era ni más ni menos que el tiro de gracia final a un proceso primario del que nadie se había dado cuenta, pero que a posteriori los estudios corroboraron, ¿no? Y es que todos estos animales presentaban todos en común una alta tasa o una alta concentración de compuestos inmunotóxicos como mercurio, cadmio, DDT, dieldrin, cisnonador, etcétera, etcétera. Todos estos compuestos hoy sabemos que tienen la capacidad de deprimir al sistema inmunitario. Así que cualquier agente infeccioso, en este caso el morbillivirus y otros más, podían acabar con la vida de estos animales, pero realmente su patología de base era un proceso inmunotóxico que los inmunodeprimía y que lo hacía de que se defendiese muy mal frente a este morbillivirus. Así que el morbillivirus era el tiro de gracia, pero realmente la patología primaria era un proceso de inmunotoxicidad grave e incipiente. De hecho, hoy ya yo creo que ningún artículo que se precie como un buen artículo y que hable de inmunodeficiencias secundarias evade o evita el poner que los factores ambientales pueden ser una causa de inmunodeficiencia secundaria y que el estrés medioambiental, ya sea por la exposición a contaminantes ambientales, a radiación, etcétera, es un factor importante a tener en cuenta en cualquier tipo de proceso de inmunodeficiencia o de alteración en general del sistema inmunitario. Y aquí ya tenemos que empezar a definir términos. La inmunotoxicología pues se define por los llamados xenobióticos. ¿Un xenobiótico qué es? Un xenobiótico se define como un compuesto químico que es extraño al cuerpo, que no forma parte de la composición del organismo vivo, sea esto un humano, un animal, etcétera, y que produce alteraciones de todo tipo a nivel metabólico, a nivel inmunológico, etcétera, en el organismo, en ese organismo en particular. De xenobióticos tenemos un montón y representados en un montón de productos que utilizamos todos los días, ¿no? Desde detergentes, desde alimentos que consumimos, cosméticos, pinturas, agentes desinfectantes, por ejemplo, de piscinas, de industria, evidentemente el tabaco, plaguicidas,
Xenobióticos hay el ciento y la madre, como decía aquel, ¿verdad? Y estos xenobióticos actúan desarreglando toda la bioquímica corporal, pero con un desarreglo incipiente y muy grave del sistema inmunitario. Existen, por supuesto, factores de susceptibilidad a estos xenobióticos. Por ejemplo, sabemos que existen personas que genéticamente son más sensibles que otras a determinadas toxinas. Hay una predisposición genética, lo he dicho antes, la genética pesa. También sabemos que la edad influye y que los niños más pequeñitos y que los jóvenes son siempre los que resultan más afectados por estos compuestos xenobióticos, ¿no? También sabemos que los malnutridos y con malnutrición, me estoy refiriendo tanto a los desnutridos como a los obesos, presentan una mayor susceptibilidad a los xenobióticos. Por supuesto, todos aquellos que consuman alcohol, tabaco o drogas también tienen un factor de susceptibilidad. O aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, ¿no? Que estén afectadas por enfermedades autoinmunes, infecciones crónicas o cáncer, son más sensibles al efecto de estos xenobióticos tóxicos. Y por supuesto, las mujeres gestantes son especialmente susceptibles a los xenobióticos y pueden alterar no solo su propio sistema inmunitario, sino también producir graves desarreglos en el sistema inmunitario embrionario y fetal, como veremos después. Si ya nos centramos bueno, factores ambientales que influyen negativamente en el sistema inmunitario, evidentemente tenemos que hablar de las radiaciones, ¿no? Las radiaciones son importantes y son un gran factor de inmunosupresión. De hecho, algunos tipos de radiaciones, como la radiación ultravioleta, la empleamos en terapia, en los tratamientos, como la uvaterapia, lo empleamos para tratar enfermedades que son de origen inmunitario, como por ejemplo para la psoriasis o el psoriasis, como queráis decirlo, utilizamos radiación ultravioleta, porque el efecto que tiene la radiación ultravioleta es la de inmunosuprimir, la de inmunodeprimir localmente la acción del sistema inmunitario. Y evidentemente una piel que esté siendo dañada por un sistema inmunitario hiperreactivo, si le administramos esa radiación ultravioleta, vamos a producir una inmunodepresión local, cuyo efecto final a nivel clínico es, bueno, la aparente curación, desaparición del proceso o de la lesión a nivel clínico. Por lo tanto, las radiaciones evidentemente tienen su efecto a nivel inmunitario, inmunodeprimiendo. De hecho, si vemos cómo han aumentado el nivel de contaminación en cuanto a radiación a lo largo de estos años, pues veréis que en 1950 el nivel de radiación que teníamos ambiental era, bueno, soportable, bajito, mientras que en 1980 ya se dio un paso muy importante y ya de 2010 para adelante estamos en la zona roja, ¿no? El nivel de radiación que tiene que soportar cualquier organismo humano o animal actualmente es muy elevado. Y esto tiene un coste. Y el coste es que, evidentemente, el pasar por encima de un nivel determinado de radiación implica alteraciones inmunológicas muy importantes. Y dentro de las alteraciones inmunológicas que producen las radiaciones, aparte de la inmunodepresión de la que hemos hablado, también induce alteraciones en el material genético de fundamentalmente las células del sistema inmunitario, las células defensivas, los glóbulos blancos, los leucocitos. Y es por ello por lo que muchas veces las radiaciones de cualquier tipo o la producida incluso por los campos magnéticos se asocian con un incremento importante de procesos linfoproliferativos o procesos mieloproliferativos como pueden ser linfomas y leucemias. Esto no es absolutamente ningún secreto. Y que radiaciones que proceden de centrales nucleares, pues como esta, no solo afectan a los trabajadores de la central nuclear, que esto también se discutió durante mucho tiempo, hubo una controversia, que si sí, que si no. Finalmente, trabajos como este han demostrado que los trabajadores que trabajan en este tipo de centros, ¿no? De centrales nucleares, están mucho más afectados por
determinados tipos de neoplasias, de cánceres que afectan fundamentalmente a las células del sistema inmunitario en forma de leucemia, mielomas múltiples o linfomas de tipo no Hodgkin fundamentalmente. Pero no solo a los trabajadores de esa central nuclear, sino que ya se han hecho muchos estudios y metaanálisis donde se ha visto que la incidencia y la mortalidad y las tasas de mortalidad en niños que viven en las proximidades de centrales nucleares, pues también es elevada en cuanto a la cantidad de leucemias fundamentalmente que desarrollan estos niños, ¿no? Por lo tanto, no es ningún secreto que la radiación influye negativamente sobre el sistema inmunitario, produciendo tanto fenómenos de inmunodepresión como también procesos, insisto, de tipo neoplásico y que afectan fundamentalmente al sistema linfomatopoyético. Pero los xenobióticos son muchos y, insisto, son sustancias con las que convivimos todos los días, con las que aspiramos por nuestras narices todos los días, que metemos con los alimentos por nuestra boca todos los días y que evidentemente están teniendo efectos y efectos importantes. Pero no solo efectos a nivel orgánico, a nivel del individuo, sino a nivel ecológico. Mirad, todos los xenobióticos tienen la característica de que se someten a el proceso que se llama de bioacumulación y biomagnificación. Los contaminantes que llegan al medio ambiente, al agua, a un campo, a un río, al agua del mar, a los océanos, etcétera, al aire, se van acumulando en los organismos vivos y se van biomagnificando y sobre todo en las cadenas tróficas, ¿no? De tal forma que si empezamos con una muy poca cantidad de contaminante en un medio como puede ser DDT en el agua, mirad, empezamos con una cantidad de ridícula de 0,000005 partes por millón, este DDT va a ser bioacumulado y biomagnificado por las algas y plantas de este medio, que a su vez van a ser consumidos por los peces herbívoros, donde se va a dar una segunda ola de biomagnificación. Ahora estamos con la ola y la oleada, pero bueno, es una palabra que se ha puesto de moda. Una segunda oleada de bioacumulación y de biomagnificación, que a estos herbívoros se lo va a comer después unos peces carnívoros que van a sufrir el mismo proceso. Mirad cómo van aumentando, se va biomagnificando la concentración de DDT hasta que finalmente el consumidor final de este pez, que va a ser quizá un ave, pues ha pasado de el contaminante estar en concentraciones ínfimas de 0,000005 a ya en este ave finalmente llegar a concentraciones de hasta 76 partes por millón, que esto sí ya que es un nivel muy tóxico, muy elevado de intoxicación. Y esto, insisto, está en todas las cadenas tróficas, de tal forma que cualquier contaminante como el mercurio también se somete a este proceso de biomagnificación, y lo que ocurre es que nosotros también, los seres humanos, pescamos y nos gusta también mucho, bueno, pues, y es un plato sabrosísimo, comer peces que están en la cadena trófica en lo más elevado, ¿no? Y estos peces, por el proceso de bioacumulación y de biomagnificación que ya he comentado, pues suelen tener bastantes cantidades elevadas de, no solo de mercurio, sino de cualquier porquería química, como digo yo, que haya sido, bueno, echada, drenada de forma legal o ilegal al agua donde viven estos animales. Finalmente, si nosotros ingerimos, si nosotros consumimos estos productos animales que están en la cadena trófica, esos tóxicos van a venir a nosotros, evidentemente va a ingresar en nuestro cuerpo y dependiendo del tóxico, pues bueno, va a tener una acumulación selectiva en determinados tejidos.
Así que, por ejemplo, los organoclorados y los solventes polares le gusta más el tejido nervioso y adiposo, al plomo y al flúor le gusta más estar en hueso y también en riñón, eh, el arsénico en la uña y en los pelos, el mercurio en el riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Existe una acumulación selectiva de estos tóxicos, pero yo creo que lo importante al final es que se acumule donde se acumule, va a tener un efecto alterando desde nuestra genética hasta todo lo que tenga que ver con cualquier función que esté asociada a cualquier sistema, ya sea el sistema nervioso, el sistema endocrino y, por supuesto, el sistema inmunitario. De hecho, existe toda esta disciplina de la inmunotoxicología, se ha desarrollado tanto que ya tenemos un montón de test validados donde podemos hacer estudios de inmunotoxicidad de distintos elementos, ¿no? Así que contamos con un montón de técnicas que van desde técnicas de citometría de flujo hasta medición de la secreción de ciertas células, secreción de citoquinas que se llaman, ¿no? O de sustancias que pueden ser tanto proinflamatorias como antiinflamatorias por parte de estas células inmunitarias. Y ya digo que tenemos un montón de test que miden esas, tanto las células como sus productos de secreción. Y tenemos también, bueno, pues quizá estudios que son más clásicos, como los estudios histológicos, pero que nos siguen dando muchísima información sobre los efectos que tienen los contaminantes ambientales en nuestro sistema inmunitario. Esto aquí que podéis ver es un timo, no es un timo de la estampita, sino el órgano, el timo, que es ese órgano que se sitúa retroexternalmente por encima del corazón, eh, y que cuando nacemos con un timo muy florido. Aquí es donde se producen todos los linfocitos T que el día de mañana nos van a defender frente a cualquier desafío infeccioso, ¿vale? Y no infeccioso. Y evidentemente esta es la fábrica de los linfocitos T. Esta es la histología normal que tiene un timo sano. Tiene una histología muy característica, con una zona cortical muy densa, una zona medular más clara, pero aquí están todos los que el día de mañana serán linfocitos T. Cuando a este timo en desarrollo lo sometemos a la acción de un tóxico, por ejemplo, pensar en una mujer gestante que está sometida a la acción de muchos xenobióticos a través de la alimentación, de la contaminación del aire, etcétera, etcétera, este timo en el embrión y en el feto puede producir alteraciones, se pueden producir alteraciones importantes, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí ya la diferenciación corticomedular, aquí veis que podéis diferenciar perfectamente la corteza de la médula. En la siguiente diapositiva ya no se puede diferenciar muy bien la corteza de la médula, ¿no? Esto implica que aquí está habiendo una pérdida importante, sobre todo a nivel de la zona de la corteza, una pérdida importante de timocitos, que son los que el día de mañana serán linfocitos T. Pero todavía el cambio puede ser a peor y podemos encontrarnos con niños que nacen con timos así, es decir, timos que apenas tienen 4 o 5 timocitos que están perdidos y con un montón de células degenerativas, de quistes córneos, de bueno, unas células epiteliales, de muchas células que se llaman apoptosis, en proceso de muerte. Y evidentemente esto, el nacimiento de un niño con un timo así, implica una muerte temprana, implica muchos problemas desde el nacimiento hasta que ese niño finalmente, por desgracia, termina muriendo y termina casi siempre muriendo de una infección, además por agentes infecciosos oportunistas que no matarían ni a una mosca, ¿no? Ese proceso, la histología nos da nos da muchas señales y muchas pistas sobre el proceso de inmunotoxicidad, y aquí podéis ver otro órgano, como por ejemplo un ganglio linfático o nódulo linfático, donde podéis ver estas pelotitas que veis aquí, que son folículos, donde ahí se fabrica fundamentalmente la respuesta inmunitaria para que se produzcan linfocitos B, que a su vez produzcan células plasmáticas, que a su vez produzcan anticuerpos, ¿vale? Aquí es donde se fabrica
esa respuesta inmunitaria frente a cualquier tipo de agente, por ejemplo, infeccioso. Pues mirad que esto es un ganglio linfático o un nódulo linfático de una persona sana, y mirad el ganglio linfático o nódulo linfático de una persona que está sometida a lo mejor a un proceso de intoxicación crónica, ¿no? Por parte de algunos xenobióticos. Bueno, pues aquí han desaparecido esas bolitas que veíamos, esos folículos linfoides, hay una atrofia total de folículos linfoides, no se ven folículos linfoides y el órgano además ha degenerado y ha sido infiltrado por estas capas, estas células que son realmente células adiposas, grasa. Es decir, estamos ante un ganglio linfático hipotrófico o casi atrófico, ¿no? No solo hacen los humanos, las diapositivas anteriores eran de humanos. Este es el timo, esto negro que veis aquí, es el timo de un pez que vive en una zona con un agua limpia, clara y libre de tóxicos. Y este es el timo de un pez que vive en una zona de alta contaminación porque tiene al lado una fábrica de productos químicos que, bueno, tira toda la porquería en el río, ¿no? Fijaros que el timo, que es todo esto, ha quedado en una mínima expresión en este pez y esto conlleva, evidentemente, una mala salud de estos peces a nivel ambiental, muertes precoces, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está claro que los efectos son efectos que se dan no solo a nivel humano, sino a nivel animal y a nivel ambiental, ¿no? En cuanto a la inmunotoxicidad y en relación a la gestación, hemos visto incluso que la exposición materna, y esto hay un estudio muy bueno que es el estudio EDEN, la exposición materna a la polución aérea antes y durante la gestación está relacionado con los cambios de linfocitos, del nivel de linfocitos y de las subpoblaciones linfocitarias a nivel de recién nacidos. Y la conclusión, por ejemplo, del estudio EDEN fue que los datos sugerían que la exposición al aire a la polución ambiental, en este caso a la polución del aire, tenía o hacía que los recién nacidos fueran más proclives a desarrollar alteraciones inmunitarias y fundamentalmente alteraciones de tipo de hipersensibilidad alérgica, ¿no? Como asma o como dermatitis atópica. Y también se ha visto que la exposición de las mujeres gestantes a determinados agentes químicos, como por ejemplo los bifenilos policlorados, pues son capaces de hacer que los recién nacidos, que nacen ya expuestos a estos bifenilos policlorados a lo largo de la gestación, bueno, pues cuando nacen estos bebés, resulta que responden peor a las infecciones y responden peor a las vacunas. Y por lo tanto, bueno, pues evidentemente esto es un peaje inmunológico que tiene que pagar el recién nacido debido a la exposición de su madre a todos estos tóxicos. Y también sabemos que esos xenobióticos de los que estamos hablando son capaces de interaccionar con ciertos receptores de ciertas vitaminas que son fundamentales para un buen funcionamiento del sistema inmunitario. Todos sabéis la importancia que tiene, por ejemplo, la vitamina D o ciertos metabolitos de la vitamina D en el funcionamiento del sistema inmune. De tal forma que ciertos metabolitos de la vitamina D son los precursores de, por ejemplo, producir, sobre todo a nivel respiratorio, unos péptidos que se llaman péptidos antimicrobianos. Y entre esos péptidos antimicrobianos, pues hay unos que se llaman catelicidinas y hay otros que se llaman defensinas. Pues bien, la deficiencia de vitamina D está íntimamente asociada a una menor producción de estos péptidos antimicrobianos, sobre todo a nivel respiratorio, una mayor sensibilidad, susceptibilidad a padecer más procesos respiratorios infecciosos y más graves, ¿verdad? Pues la deficiencia de vitamina D no solo tiene esta consecuencia a nivel de menor producción de catelicidinas o defensinas, que son esos péptidos que tienen carácter antimicrobiano, sino que también la vitamina D es capaz de
activar a un tipo de linfocito que se llama linfocito Treg, no de Tyrannosaurus rex, sino de T regulador, ¿vale? Este linfocito T regulador es un linfocito que el sistema inmune a lo largo de la evolución se ha inventado para una cosa, y es para, en cuanto se inicia una respuesta inmunitaria y esa respuesta inmunitaria ha acabado con la infección, esa respuesta inmunitaria hay que cortarla. Cuando hay cualquier tipo de lesión y el sistema inmune se pone en funcionamiento para eliminar un agente infeccioso o para reparar un tejido que ha sido lesionado, una vez que eso ha ocurrido y hemos eliminado el agente infeccioso o hemos ya reparado ese tejido, tenemos que cortar el proceso inflamatorio, tenemos que cortar ese mecanismo inmunitario, esa respuesta inmunitaria. Y para eso el sistema inmune se inventa a un linfocito que se llama T regulador, que es un controlador de la respuesta inflamatoria. Pues sabemos que la vitamina D es un activador de esos linfocitos T reguladores, y que cuando la vitamina D no está o está en cantidades insuficientes, los T reguladores o se quedan dormidos o inactivos o incluso bajan su cantidad en circulación. En definitiva, la deficiencia de vitamina D no solamente conlleva una deficiencia a la hora de defenderte frente a determinados patógenos porque no produce péptidos antimicrobianos, sino que también altera la capacidad del sistema inmunitario para frenar en su hora, en su momento, en su tiempo, el proceso inflamatorio. Y es por ello por lo que la vitamina D, su deficiencia, se ha asociado a enfermedades de tipo inflamatorio, entre ellas enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas. De hecho, un altísimo porcentaje, que casi roza el 100% de las pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune o alérgica, manifiestan deficiencias de esta vitamina, de vitamina D, y por supuesto, de forma secundaria, deficiencias de capacidad de T-regulación, ¿no? De control de la inflamación. Es por ello por lo que insisto mucho en que esta vitamina D es súper importante, como bien sabéis, y hay una cosa y hay una cuestión que con respecto a los xenobióticos preocupa mucho. Y es que hay ciertos xenobióticos que bloquean la acción de la vitamina D. La vitamina D para actuar necesita de un receptor, que es, si esta es la vitamina D necesita de un receptor en la célula para interaccionar con la célula y hacer su función en la célula. Si el receptor está ocupado o si el receptor está alterado, no se va a producir la acción de la vitamina D. La vitamina D, por mucho que la demos desde fuera, por mucha cantidad que demos, si está alterado ese VDR, ese receptor de la vitamina D, o cualquiera de las moléculas que contribuyen a esa cascada que finalmente hacen que la célula responda de determinada forma gracias a la vitamina D, pues tenemos un problema, Houston, y es que aunque tengamos mucha vitamina D, esa vitamina D no va a poder actuar y por lo tanto el individuo va a desarrollar las mismas alteraciones inmunitarias de las que tiene un individuo con una deficiencia de vitamina D real. Así que usted puede tener un montón de vitamina D circulante, pero si sus VDR, si sus receptores están ocupados o alterados por determinadas sustancias tóxicas, xenobióticos, su vitamina D no le va a hacer absolutamente ningún efecto. Y esto, evidentemente, va a tener consecuencias en el desarrollo de alteraciones que tienen que ver con la deficiencia de vitamina D, como ya hemos hablado, que van desde infecciones hasta padecimientos de enfermedades autoinmunes o padecimientos también de enfermedades degenerativas, osteomusculares, ¿no? Como por ejemplo la osteoporosis o la osteomalacia. Y mirad que no estoy diciendo nada extraño. Ya existen publicaciones que avalan de que la polución del aire, algunos químicos, agentes químicos ambientales, incluso el tabaco, pueden incrementar la deficiencia de vitamina D.
Y esto está claro que todas estas sustancias que veis aquí, desde metales pesados hasta otras sustancias, pueden tener un efecto no solo en el bloqueo directo del receptor de la vitamina D y toda la cascada de moléculas que activa ese receptor, sino también, incluso, algunas de ellas son capaces de bajar los niveles de vitamina D sérica, ¿eh? Y por lo tanto, los xenobióticos influyen muchísimo en el desarreglo inmunitario que se asocia a estos niveles de bien de insuficiencia de vitamina D, bien de alteraciones del receptor VDR de la vitamina D. Como agentes tóxicos, bueno, pues tenemos también el mercurio, ¿no? El mercurio es un xenobiótico que tiene una alta presencia y persistencia en el medio ambiente. Se utiliza y se ha utilizado como herbicida, fungicida y conservante de semillas en procesos industriales, y lo malo es que tiene un alto nivel de bioacumulación y de biomagnificación, ¿no? Y todavía más malo es que cuando llega al medio ambiente, hay algunas bacterias que cogen este mercurio y que lo transforman en una forma química, que es el metilmercurio, que es la forma más tóxica o inmunotóxica que se conoce. De tal forma que, por ejemplo, en peces se ha observado que produce alteraciones de la inmunidad, pero muy, muy profundas, y que ha producido incluso brotes de enfermedades infecciosas en ambientes naturales, y que ha hecho que, bueno, que se den mortandades masivas de peces y de otras especies asociadas a este metilmercurio. El metilmercurio no solo tiene efectos a nivel ambiental y a nivel de estos animales que viven en estos ríos o en estas aguas, ¿no? Sino que también tiene un efecto directo sobre la salud humana, porque el metilmercurio se asoció a una enfermedad, que es la enfermedad de Minamata, que es una enfermedad neurológica asociada a la intoxicación por el mercurio, pero también se ha visto que el mercurio induce, insisto, profundas alteraciones inmunitarias en las personas, al igual que hemos observado en los animales. El plomo es otro. El plomo es otro de los grandes contaminantes ambientales que, aunque ha sido prohibido en algunos productos, todavía sigue estando presente en el medio ambiente, igual que el DDT, que de hace ya muchísimos años se prohibió, pero que sigue circulando en la cadena trófica. Y mirad, estudios realizados recientemente por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ponen de manifiesto que alrededor del casi 12% de los niños menores de 6 años en Estados Unidos presentan niveles de plomo mayores de 10 microgramos por decilitro. Esto es una barbaridad. Y en niños que son afroamericanos, el porcentaje que viven en Estados Unidos, el porcentaje puede llegar hasta un 21,6%. Esto es una verdadera barbaridad. Y el plomo induce muchísimas alteraciones, no solo alteraciones a nivel humano, sino hemos visto también que este plomo que está en el ambiente, en el medio ambiente, induce alteraciones inmunitarias importantes, por ejemplo, en las aves que viven en estos ambientes que están contaminados con el plomo. Y es que el plomo induce alteraciones inmunitarias de todo tipo, y esto hace que se aumente el riesgo de autoinmunidad, de que aumente la susceptibilidad a determinadas infecciones y de que aumente el riesgo de alergias y de procesos inflamatorios en general. El plomo es un gran inmunotóxico, es un gran agente que altera la inmunidad tanto celular como la inmunidad humoral. E insisto, tanto en humanos como en animales estamos viendo que el plomo todavía sigue presente. Y hay otros contaminantes que están produciendo lo que se llaman patologías tóxicas emergentes, como por ejemplo el polvo de sílice, ¿no? Mirad la noticia de que Almería es una de las provincias andaluzas con más nuevos casos de silicosis en los últimos años. Bueno, pues el sílice es un potente adyuvante, y un adyuvante se define como una molécula que es capaz de incrementar la potencia de la respuesta inmunitaria, ¿no? Y bueno, pues el sílice es tan potente en su capacidad adyuvante que muchas veces potencia tanto al sistema inmune que se pasa por encima de la rosca y induce enfermedades autoinmunes como puede ser
la esclerodermia o la artritis reumatoide, ¿no? No solo el polvo de sílice se ha asociado a la silicosis, ¿no? A esa enfermedad pulmonar tan conocida, sino que también se ha asociado al desarrollo de otras enfermedades de tipo autoinmune muy graves, como pueden ser la esclerodermia o la artritis reumatoide. ¿Y qué decir de nuestros queridos coches y del diésel, ¿no? De la contaminación del diésel? Hoy sabemos que el diésel es capaz de incrementar de forma muy importante las alergias respiratorias. Y eso se debe a que parece que las partículas de diésel tienen una avidez o tienen una afinidad especial por unirse a determinadas partículas alergénicas, entre ellos el polen o el polvo. Y de tal forma que lo que hace es incrementar aún más la alergenicidad del alérgeno en particular, ¿no? Otro que a mí me llama mucho la atención y que odio a muerte es el benceno. Mira, el benceno es un producto o sus derivados que están en un montón de productos a nivel industrial y a nivel que se utilizan en casa, ¿no? Desde pintura, disolventes de grasa, productos farmacéuticos, detergentes, aceites, etcétera, etcétera. El benceno es una sustancia que induce alteraciones en el material genético, induce un montón de alteraciones y de daños en el ADN, y estas alteraciones en el ADN finalmente conllevan el que produzca efectos tóxicos que pueden ir desde efectos cancerígenos directos, sobre todo con el desarrollo de procesos mieloproliferativos como leucemia o procesos linfomatosos, o incluso mieloma múltiple, o aplasia medular, que ahora veremos, a procesos no infecciosos, como puede ir desde una simple anemia a alteraciones inmunológicas, como enfermedades autoinmunes, alergias, desarreglos de tipo reproductivo que tienen una base inmunológica, alteraciones endocrinas, etcétera, etcétera. El benceno y sus productos son capaces de alterar todos estos sistemas y fundamentalmente también, como digo, el sistema inmunitario. Y una de las alteraciones más conocidas que se producen inmunitarias con el benceno es el llamado benzolismo. El benzolismo se caracteriza por una disminución de las plaquetas, es decir, trombocitopenia, de los glóbulos blancos en general, leucopenia, y de los glóbulos rojos, anemia. El benzolismo puede finalmente acabar con una aplasia medular o una leucemia. Y es una alteración que se produce de forma muy frecuente y sobre todo en los niños expuestos a estos productos que están, bueno, dentro de sus componentes van el benceno o derivados de esta tóxica molécula. Y finalmente, bueno, para acabar y no cansar más, el tabaco. El tabaco es, bueno, un cúmulo de xenobióticos. El tabaco lleva, como bien sabéis, de todo, ¿no? Lleva desde metales pesados hasta agentes orgánicos, solventes orgánicos industriales, amoníaco, monóxido de carbono, arsénico, metano, acético, etcétera, etcétera. Todo este conjunto que va en un cigarrillo y que es fumar veneno, tiene su reflejo a nivel clínico. Pero no solo en humanos, ¿eh? No solo en humanos. Ya sabemos que el tabaco es muy malo para el ser humano y que está asociado al cáncer de pulmón, está asociado al cáncer de vejiga, que está asociado a alteraciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a infecciones, etcétera. Es que también hemos visto que en animales que conviven con humanos que son fumadores, se producen alteraciones inmunitarias. Es decir, un perro que vive con un humano que es fumador, se ha visto que los perros que viven con fumadores tienen más dermatitis atópicas, tienen más alergias que los perros que viven con propietarios que no son fumadores. Incluso sabemos, y hay estudios que lo avalan, que los perros y los gatos también que viven con personas que son fumadoras, siendo fumadores pasivos, evidentemente, estos animales, pues la exposición al humo del tabaco hace que no solo desarrollen más dermatitis atópica, más procesos alérgicos, sino también
más procesos de tipo linfoproliferativo y sobre todo linfomas. Así que el tabaco no solo es un tóxico para el que lo fuma, ser humano, o para el fumador pasivo humano, sino que también es un tóxico para el fumador pasivo animal. Lo digo para los que tenéis animales en casa, animales de compañía, el que también ellos se ven afectados por este tipo de toxicidad, ¿no? O de inmunotoxicidad. Así que bueno, tendremos que poner remedio a esto, ¿eh? Y el remedio no está en hacer lo que está haciendo esta gente, porque el de la bolsa en la cabeza, el de la garrafa, la chica de la garrafa en la cabeza o el de la papelera, se están cubriendo, están intentando minimizar el riesgo de coger un agente infeccioso poniéndose en la cabeza algo que lleva mucho plástico, que es plástico, y el plástico es un gran xenobiótico. Todos los componentes del plástico son grandes agentes tóxicos para todos los sistemas en general y para el sistema inmunitario en particular. Así que, bueno, mucho cuidado incluso con las medidas de prevención que tomamos para ciertos riesgos, porque al final esas medidas de prevención pueden convertirse en otro riesgo. Finalmente, como siempre digo, hay que cuidar el sistema inmunitario, hay que cuidarlo, como siempre, con una nutrición adecuada, con una mínima exposición a estos xenobióticos, todo lo que podamos, porque evidentemente hay cosas que viviendo en una sociedad en la que vivimos es imposible no tener contacto con estos xenobióticos, pero sí minimizar absolutamente el riesgo en cuanto a minimizar la exposición a radiaciones, minimizar la exposición a estos xenobióticos, algunos de los que hemos hablado, no hemos hablado de todos porque no había tiempo. Y todo esto, ¿qué hará? Pero todo esto hay que hacerlo desde niño, ¿eh? Porque es desde pequeñito, ni desde niño, desde la gestante, como ya hemos hablado, porque lo que haga bien la gestante tendrá una repercusión directa sobre el sistema inmunitario de su hijo. Y esa repercusión directa no solo le va a beneficiar en el nacimiento y en sus primeros años de vida, sino a lo largo de toda su vida. A eso se le llama hoy el programming. Una mujer gestante que ha cuidado su sistema inmunitario bien cuidado, va a hacer o va a activar en el embrión un sistema de genes que se llama programming, y ese programming lo que va a hacer es que nazca un niño que va a ser sano, muy sano desde el punto de vista inmunitario, pero no solo de niño, sino de niño, de adolescente, de adulto joven, de adulto mayor y de adulto muy mayor, es decir, de anciano. Por eso hay que trabajar desde el principio, y el principio es la mujer que está gestando, ¿vale? Porque si lo hace bien, nacerán gente que inmunitariamente sea óptima, gente que desde el punto de vista inmunitario funcione bien. Por eso me gusta siempre acabar con un proverbio que es: el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Así que, por favor, tened, retened y guardad, porque nos va a hacer falta. Muchísimas gracias por vuestra atención, y yo simplemente acabar con esta frase que me encanta de Fleming, que Fleming cuando descubrió la penicilina, una de sus frases más famosas fue que si la penicilina salvaba a los enfermos, el vino resucita a los moribundos. Y es cierto, porque el vino tiene un montón de polifenoles, de resveratrol, de antioxidantes, que tienen características antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Es decir, Fleming, sin conocer nada de inmunomodulación, ya intuía que algunas cosas que de normal tomamos, pues pueden tener características inmunomoduladoras y que incluso pueden ser hasta mejores que ciertos antibióticos. Muchísimas gracias por todo. Ahora ya sí he terminado y nada más. De nuevo agradecer al doctor Tomás Álvaro y a la organización de la OSMI el que me haya invitado a dar esta charla. Muchísimas gracias. Hasta luego.